Pasaré por este mundo una sola vez. Si hay alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda realizar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí. William Morris. Con estas palabras queremos daros la bienvenida a Conversaciones en el Desierto. La verdad es que estamos en el espacio de Eva, Conversaciones en el Desierto, aunque hoy pues los papeles se han cambiado. La entrevistadora hoy es entrevistada. Y bueno, quizás hay algunos pequeños cambios, pero vamos a seguir manteniendo pues el estilo al que Eva nos tiene acostumbrados porque es su programa, es su casa. Y bueno, pues en esta mañana pues queremos acercarnos a Azuqueca de Henares, en la provincia de Guadalajara, para saludar a Eva López Cañas, a la que todos conocemos. Y bueno, queremos conocer algo de ella, de su vida. Pues buenos días, Eva, ¿qué tal? Pues buenos días, Elizabeth. Qué bueno estar aquí y la verdad yo quiero agradecerte este reto que me hiciste y algunas mujeres también, pues de poder ser entrevistada. Así que yo quiero que disfrutemos de esta conversación. Espero que así sea y que se note. Sí, espero, seguro que sí. Muy bien, pues Eva, la audiencia, mujeres, hombres, da lo mismo, pues te conocen porque son muchas las entrevistas que has hecho, 51, 52. Con Vale, esta 52. con estas son 52. Y bueno, yo no sé cuántas de las que ven o cuántas personas de las que ven tus entrevistas te conocen. Yo te conozco, pero solo un poquito, un poquito. Y estoy segura de que tengo la certeza de que todos deseamos conocerte un poquito más y bueno, y es por eso que estamos haciendo esta entrevista hoy, ¿no? Y nos gustaría que nos contaras pues de tu vida, de cosas que te han sido útiles, de bendición y que puedan sernos pues de inspiración a nosotros. Y bueno, hoy te ha llegado por fin tu turno y nada, me gustaría que te puedas presentar, que nos puedas contar un poquito de ti, de si quieres de tu familia, de presentarte a la Pues audiencia. muy bien, gracias, Elizabeth. Fíjate, cuando yo a veces le digo a mis invitadas, ¿no? ¿Cómo se quieren presentar? A veces es más fácil que te presenten porque ya dicen algo de ti, pero bueno, voy a aprovechar para presentarme. Y entonces voy a ir un poco por partes, ¿no? Porque la presentación tiene que ver con la identidad, con quién soy yo. Entonces soy hija. Mi madre todavía vive y seguramente está viendo esta entrevista. Ella es seguidora de Conversaciones desde el Desierto y mis padres, ¿no? Han modelado mucho quién yo soy, sobre todo a la hora de transmitirme buenos valores, especialmente el valor de la fe, ¿no? Así que soy hija y por lo tanto también soy hermana y además de una familia grande, soy la número 4 de 5 hermanos. Y aunque cada uno estamos en diferentes lugares viviendo, sí que mantenemos una buena relación y está genial formar parte de una familia grande con muchos sobrinos, sobrinas. Pero fíjate, has comentado que ahora soy hija adoptiva de Castilla-La Mancha, pero mis raíces vienen de Andalucía. Yo nací en Linares, en Jaén, y, y de allí provengo, algo que también ha determinado cómo yo soy y mi carácter. Pero desde hace ya 23 años, ¿no? Estoy viviendo aquí en la zona centro porque me casé con Víctor, que yo lo quiero describir como mi compañero de viaje, con el que tengo un proyecto de vida en conjunto y con el que hemos formado una familia, para mi forma de ver, una familia bonita, ¿no? Tenemos 2 hijos, Josué y Nora. Y yo hago mía la frase de que a los hijos hay que darles raíces y alas. Entonces mis hijos yo creo que ya les hemos dado raíces y están al punto de volar. Todavía los tenemos en casa, pero ya están volando. Y entonces eso también creo que es saludable. Pero fíjate, bueno, podría decir también que soy amiga. Tengo muchas amigas y muy buenas y eso es algo también que me ayuda como persona. Pero si me tengo que presentar también,
lo haría como que yo soy una seguidora de Jesús. Y quiero utilizar esta manera de expresarme porque podría decir que soy cristiana, pero muchas veces esta palabra se ha desvirtuado mucho porque casi quiere decir pues que no soy atea o que no soy de otra de las grandes religiones que hay en el mundo, pero soy una seguidora de Jesús. Y no sé, Elizabeth, si quieres que te cuente algo de cómo empecé a ser seguidora de Jesús. Pues sí, me gustaría y nos gustaría, estoy segura. Adelante. Pues muy bien. Pues mira, yo nací en una familia andaluza normal. Y además, recordando un poco mi niñez, pues recuerdo, ¿no? Que vengo de una familia humilde, en un barrio de gente trabajadora y que por las noches, como buenos andaluces, se salían a la puerta de la calle con sus sillas y se hablaba y los niños jugábamos en la calle. Y mi familia era así, ¿no? Mi padre trabajaba, mi madre estaba en casa, pero pronto yo descubrí que mi familia era también un poco diferente a lo que había a mi alrededor, porque en mi familia se leía la Biblia todas las noches, especialmente mi madre. Nos ponía todos los hermanos, leíamos la Biblia, orábamos, y cuando digo que orábamos no era que hacíamos unos rezos rutinarios, sino que hablábamos de nuestros problemas, de nuestras necesidades, intercedíamos por otras personas, por situaciones difíciles que en esa época se podían atravesar y en mi casa se oraba muchísimo. Y es más, en mi casa se iba a la iglesia también mucho. Y pronto descubrí que la iglesia donde nosotros íbamos pues era también un poco diferente a las que iban mis demás compañeros de clase o de barrio, porque íbamos a la iglesia evangélica. Mm. Y recuerdo, Elizabeth, claro, mucha gente no sabía que era una iglesia evangélica en aquella época. Y yo recuerdo que algunas de mis maestras, y no una, sino varias, me decían, ¿qué hacéis en vuestra iglesia? ¿No? Y yo decía, pues, ¿qué hacemos? Por lo que se hace en la iglesia, ¿no? Leemos la Biblia, oramos, cantamos. Eh, pero claro, en ese sentido sí que era diferente un poco a lo que había a mi alrededor. Pero sobre todo yo quiero destacar que en mi familia Dios era real, Dios estaba ahí, formaba parte de lo que era nuestra vida, ¿no? Y eso mis padres me lo supieron transmitir muy bien. Y fíjate, en nuestra iglesia, como yo creo que en mucha iglesia evangélica, los domingos hay algo que se llama escuela dominical. Ahora sé que hay algunas iglesias que le están cambiando el nombre y le ponen la cantera o la hora de los niños, la hora feliz, no sé, muchas maneras. Pero la escuela dominical era que estudiábamos la Biblia de una manera acorde, ¿no? A nuestra edad. Y a mí me gustaba, yo tengo que reconocer que a mí me gustaban las historias de la Biblia, que, que aprendía de ellas y que un poco estaba modelando mi vida a la hora de tomar decisiones de las que yo tenía que tomar. Y por ponerte un ejemplo, yo recuerdo que yo jugaba baloncesto, me gustaba muchísimo, y que en un momento me llamaron del club de baloncesto de mi localidad para que jugara con ellos. Y era como genial, ¿no? Yo jugaba a nivel de colegio, pero me llamaron. Pero claro, yo pregunté, ¿y cuándo se juega? Yo tenía 12 años, o 13, Mm. y me dijeron, se juega los domingos. Y no tuve que preguntarle a nadie. Yo le dije, ay, no puedo, yo los domingos tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces estaba modelando todo lo que allí estaba escuchando, pero fíjate, tuvo que ser, y además lo he revisado, que con 11 años una de mis hermanas empieza a hacer un curso bíblico por correspondencia del Evangelio de Juan. Y esto significa que te mandaban unas hojas donde tú estudiabas el Evangelio, te hacían preguntas, tú las contestabas, las metías en un sobre con su sello, la enviabas, pasaba un tiempo y alguien te contestaba, te decía si lo habías hecho bien, te hacía preguntas. Y Conozco vi ese que mi método hermana, antiguo. lo conoces, ¿no? Antiguo, es ya un método antiguo, pero sí lo conozco. Mm. Pues claro, yo te estoy hablando con 11 años, ¿eh? Y a mí, yo no sé si me gustaba leer la Biblia o que me escribieran la carta, pero yo solicité ese curso y yo empecé a hacerlo, el Evangelio de Juan. Y al estudiar el Evangelio de Juan, que yo recomiendo ya a la gente que nos está escuchando que lo lea, ahí el Evangelio de Jesús está en cada página. Y yo recuerdo que yo me topé con el capítulo 10 del Evangelio de Juan.
y lo tengo aquí abierto, porque el Evangelio de Juan, capítulo 10, que a mí me cambió la vida, Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y con 11 años yo vi claramente que Jesús era el pastor, que tenía un rebaño, pero que no todo el mundo formaba parte de ese rebaño. Hay un dicho muy popular que dicen: todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, todos somos su creación, pero hijos de Dios son aquellos que pertenecen al buen pastor, que han dado ese paso, y hay muchas maneras de describirlo. Yo voy a decir la que para mí en ese momento fue significativa, que me tuve que ver dónde yo estaba, y yo dije: no, yo quiero estar con el buen pastor. Algo muy sencillo, pero que yo entendí clarísimamente. Pero en Juan 10 sigue hablando Jesús y dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces aquí, con esa pequeña edad, yo ya me di cuenta que Jesús quería tener una relación conmigo, no era una religión, no era de qué religión eres, religión evangélica, religión de otro tipo, era: ¿es Jesús tu buen pastor? ¿Estás con él? Sigue diciendo Juan 10, Jesús hablando: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Por eso me gusta también utilizar que yo soy seguidora de Jesús, porque soy seguidora del buen pastor. Él me ha conocido a mí, yo le he conocido a él y yo le sigo. Pero fíjate que hay todavía una cosa más que a mí ya fue lo máximo, que también dice: yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esto a mí me dio algo de lo que yo en esa época todavía dudaba, que era seguridad de salvación. Que si yo estaba en las manos de Jesús, nada podía apartarme de él, ¿no? Porque si no, muchas personas quizás se identifiquen conmigo, que cuando hacen algo que está mal, dicen: uy, ¿será que no he creído de verdad? ¿Será? No, no. Esto es toda una vida. Fíjate que yo esta decisión de seguir a Jesús la tomé con 11 años y estaba pensando en lo que ha llovido, lo que ha pasado, ¿no? Pero estoy en las manos de Jesús. Y esto es algo que da esperanza y que da seguridad, que da paz, de que la salvación es de Jesús. Y con 11 años yo lo pude entender. Sé que hay otras personas que les cuesta más trabajo, pero al final yo me tuve que enfrentar con esto y tengo aún los cursos bíblicos que yo hice. Y ahí está escrito donde yo digo: Jesús es mi pastor, yo le sigo, yo le he dado mi vida a él ha perdonado mi pecado en la cruz, yo tengo seguridad, porque una pregunta que te hacían era: ¿tienes seguridad de que tú eres del Señor, ¿no? De tu salvación? Sí. ¿Por qué? Porque estoy en su mano. Así que fíjate, ¿no? Cómo fue mi caminar. Y después de ahí han pasado muchas cosas, he aprendido mucho, sigo aprendiendo, sigo conociendo a ese Jesús que me conoce a mí también, pero yo puedo decir que yo estoy en sus manos y si sigo hasta aquí es porque Él me ha tenido en su mano. Así que ese fue mi comienzo, Elizabeth. Qué bueno, qué bueno, la verdad que con todos estos detalles tan bonitos que nos has dado, ¿no? Que podemos casi decir como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, ¿no? Y cómo has sido instruida y cómo el Señor te ha cambiado la vida, te ha dado esa vida eterna, ¿no? Y ya casi con esto podríamos terminar la entrevista, porque nos has dado una cantidad de detalles que estoy segura que desconocíamos muchos, pero no vamos a continuar porque hay más cosas que queremos conocer de ti. Pero gloria al Señor por su salvación y porque aún a los niños les hace entender el Evangelio de una forma sencilla. Es verdad que cuando vamos creciendo vamos entendiendo otras cosas, otras implicaciones que traen el querer ser una oveja del rebaño de Jesús, pero la salvación es por fe y no necesitamos tener un curso de teología para creer en Jesús. Con 11 años se puede creer en Jesús. Qué bueno, qué bueno. Yo creí en Jesús con 10 años. Bueno, Eh, bien. yo quería ser salva del infierno y luego me empecé a dar cuenta de que había muchas más implicaciones, pero lo básico, lo importante, lo podemos entender con una corta edad. Y Qué fíjate, bueno. Elizabeth, que aunque yo he aprendido muchas cosas, ahora que ya soy un poquito más mayor, a veces digo: Señor,
dame una fe sencilla, sí, ¿vale? Quiero no perderme en las cosas que no sé, quiero vivir de acuerdo a aquello que sí sé, ¿no? mm, Y sí, bueno, sabemos más, pero que nunca perdamos esa sencillez de la palabra. qué bueno. Pues gracias, Eva, por esta presentación. Qué bonito. Y, y bueno, como decíamos al principio, estamos en el espacio de Eva, conversaciones, bueno, ¿en el desierto o desde el desierto? Mira, es conversaciones desde el desierto. Vale, pues perfecto. Conversaciones desde el desierto. La verdad es que no cambia mucho mi pregunta, mi curiosidad, porque da lo mismo. Em, el nombre es un poquito extraño, sugestivo, en el sentido de que, a ver, cuando dices, oye, quedamos, no quedas con alguien para hablar en un desierto. Ujú. Entonces, este nombre, Eva, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació este espacio? ¿Y qué pretendes con este espacio? Ujú. Conversaciones desde el desierto. Mira, pues tiene una historia. Creo que en la primera conversación yo la expliqué, luego ya un poco pues se da por hecho. Pero mira, cuando comienzan estas entrevistas, estas conversaciones, es en plena pandemia y estamos todos en nuestras casas, así que hay que recordar un poco, pero no hace tanto tiempo. No nos da miedo salir a la calle. De hecho, solo podemos salir a comprar lo imprescindible. Estamos en ese punto. Es ahí donde se empieza a utilizar esta plataforma Zoom, que yo antes quizá había oído hablar, pero nunca la había usado. Y empieza a ser algo que se usa para estar en contacto con las personas a nivel de familia. Nosotros hacíamos reuniones por Zoom donde nos conectábamos todos. He visto a mi familia más que nunca cuando hemos estado confinados. Sí, Porque sí. claro, como estábamos todos en casa, podíamos quedar y nadie te decía, no, yo tengo que salir. También la hemos utilizado a nivel de iglesia para poder seguir reuniéndonos. Pero yo creo y que yo empecé a escuchar entrevistas en YouTube donde gente desde su casa, como estamos tú y yo ahora, hablaban y hablaban de cómo lo estaban viviendo y hablaban de temas y nos dejaban entrar, ¿no?, en sus casas para escuchar las conversaciones o el desarrollo de los temas. No te puedo decir, Elizabeth, cómo fue, pero yo sí que recuerdo que yo llamé a una de mis hermanas, mi hermana Noemi, que fue la primera entrevistada. Ella llevaba muy poco tiempo, que era viuda, y yo le dije por teléfono, Noemi, yo quiero entrevistarte. Yo quiero que tú cuentes cómo lo estás viviendo y cómo la palabra te está ayudando en estos momentos. Entonces yo creo que mi hermana, que me quiere mucho y está acostumbrada a que yo a veces digo cosas así y hago cosas eh, que digo, qué lío nos metemos, pues ella me dijo que sí, que estaba dispuesta a tener esta conversación. Y Elizabeth, te digo que yo tuve que meterme en Zoom, en Google y teclear cómo se grababa, cómo luego yo esto lo podía subir a la plataforma de YouTube y lo hice y no tenía ni idea, ¿eh? Y la llamé, tuvimos esta entrevista, que ahora si la gente va, es una de las entrevistas que más visitas tiene de todas las que hice, creo que por el momento cuando se grabó. Es la que peor luz tiene, la que peor por detrás, yo lo hice ahí en mi ordenador, no sé, pero lo que hablamos en esa entrevista llegó a personas que nos escribieron y nos dijeron gracias por haber compartido lo que habéis hablado, ¿no? Y en esos momentos donde la vida era un desierto, en sentido figurado, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, no estábamos en algo bonito, no estábamos en una pradera, no estábamos en un desierto en alguna manera, aunque cada uno lo vivió a su forma. Entonces fue algo tan bueno que yo dije, bueno, pues a lo mejor puedo seguir entrevistando y viendo cómo las personas, entonces conversaciones desde el desierto surge en que las personas contaran cómo estaban llevando la pandemia y cómo la palabra le estaba ayudando. Sí que tenía claro que quería entrevistar a mujeres, porque ya había muchos otros sitios donde los hombres estaban hablando y mujeres cristianas. Eso era algo como que lo que tenía claro. Y me vino este nombre, Conversaciones desde el desierto. Pero este nombre yo creo que me vino porque yo desde 2008 estoy escribiendo en un blog. En esa época del 2008 se hizo muy famoso que las personas pudieran abrir como algo parecido a una página web, pero donde tú compartes, ¿no?
habla, escribe, ahí salieron pues, mucha gente compartiendo sobre muchas cosas. Yo como soy muy perseverante, pues nunca he dejado de escribir. Quizá no tanto como al principio, pero este espacio personal mío se llama Elín, el oasis de Eva. Y en un desierto, menos mal que hay oasis. Entonces, estas entrevistas no surgen desde el desierto puro y duro, sino desde un lugar, desde un oasis, donde ahí sí que se puede hablar. Y mi espacio se llama Elín, el oasis de Eva, porque en el texto bíblico aparece este oasis. Tengo por aquí apuntado Éxodo 15:27. El pueblo de Israel está por el desierto y en un momento llega a Elín, en medio de un desierto, y dice que había 70 palmeras, 12 fuentes de agua. Y en un oasis sí se puede uno sentar y descansar. El desierto está ahí, pero es un sitio, ¿no? Donde tomar fuerza para seguir el camino. Entonces estas conversaciones yo las veo así. Es un oasis donde hablamos, donde nos damos ánimo. Y por decirte, Elizabeth, que si alguien quiere visitar pues este espacio donde escribo, sigue ahí. Y además pongo compartiendo sobre lo que veo, leo, vivo, ¿no? Entonces es un sitio donde podéis encontrar una receta que haya aprendido, pero también podéis encontrar un estudio bíblico que he hecho. O también muchas personas lo llegaron a conocer porque yo hice varios programas en la radio. Destellos del Gospel, donde hablaba sobre música gospel y mucha gente lo seguía y además me hice el podcast para que la gente lo escuchara. Hogar Dulce Hogar, donde hablaba ya de temas de familia. En mi espacio también podéis encontrar Nosotras en la Onda, que es un programa que hice en colaboración con Ana María Hug Bagnoni, una misionera a la que admiro mucho y que estaba auspiciado por la Unión de Mujeres Evangélicas. Y fíjate, fueron varios años en los que grabamos programas y todavía los siguen emitiendo, porque la verdad es que la temática de la que hablábamos nunca deja de tener vigencia. Así que todo eso está en mi blog y yo creo que Conversaciones desde el desierto surge de allí, de este oasis, el himno. Qué bueno, Eva. No paras, como una hormiguita, ¿eh? Como una hormiguita, qué bueno. Pues seguro que has sido de bendición y lo sigue siendo, claro que sí. Ujú. Como decías antes, eres seguidora de Jesús, cristiana, seguidora de Jesús desde tu tierna infancia, concretamente desde los 11 años, aunque hayas sido educada desde tu nacimiento en los caminos del Señor, pero tu decisión de seguirle fue a los 11 años. Y por lo que te he escuchado, siempre has estado pues vinculada a una iglesia cristiana evangélica. En la actualidad, estás en una iglesia como miembro, colaboras, asistes, trabajas en la iglesia de la Campiña. Ujú. Explícanos un poquito cómo nació este grupo de hermanos y cómo trabajáis para edificaros en la fe y para pues extender el reino de Dios, para evangelizar. Explícanos un poquito qué hacéis. Incluso el Pues, nombre de la campiña suena también sugestivo. pues sí, la verdad es que siempre he estado relacionada con la iglesia, porque fíjate, fue Jesús el que dijo, yo edificaré mi iglesia. Es suya, es su modelo, es su proyecto. La verdad que yo no entiendo a un cristiano que no esté integrado, ¿no? En una iglesia porque formamos parte, porque Jesús dijo, cuando creéis en mí, ya formamos parte de esa iglesia universal que abarca a todos los creyentes que ha habido, que hay, que habrá, que están en todos los lugares del mundo, como tengo aquí el mapa detrás mío. Me gusta mucho ver que la iglesia está por todos los lugares, en África, en Alaska, no sé, por cualquier lugar. Pero a la vez eso, pues, toma una forma visible en grupos que se juntan, ¿no? Y ya digo, es el proyecto de Jesús, edificaré mi iglesia. Si eres cristiano, pues tienes que, formas parte de esto. Pero fíjate, en la pandemia pasaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que fue un tiempo también bueno de reflexionar dónde estábamos, cómo hacíamos las cosas. Y fue la pandemia cuando surge la iglesia de la Campiña. Queremos ser una iglesia sencilla,
queremos ser una iglesia relacional. De hecho, no tenemos un lugar fijo donde juntarnos. Cuando hace buen tiempo nos juntamos en el parque, nos juntamos un poco como al principio, ¿no? En quien tiene la casa más grande la ofrece. También a veces alquilamos alguna sala porque también a veces nos gusta hacer cosas con otros creyentes, entonces necesitamos un espacio más grande, pero queremos tener este sentido que en la pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos fortalecer las relaciones. Y la iglesia de la Campiña surge con dos pilares que yo creo que son los de toda la iglesia, pero que nosotros queremos hacerlo como muy presente. El gran mandamiento y la gran comisión que dejó Jesús. El gran mandamiento es una iglesia que ama a Dios y que ama al prójimo. Entonces eso lo repetimos muchísimas veces y de hecho es el lema de este año de nuestra iglesia. Ama a Dios y ama al prójimo. Queremos, dice la Biblia que quien ama al prójimo ha cumplido todo, ¿no? Pues queremos ser intencionales en nuestras maneras de amar a Dios y amar al prójimo. Y también tenemos como otro pilar el que Jesús nos dijo, ir y hacer discípulos. Y esta palabra es muy bonita. Quizá una palabra que necesita algo de explicación, pero Jesús quiere seguidores. Me quedo ahora con eso. No simplemente personas que se identifican con una creencia, sino un discípulo era en aquella época algo de todo el día, a pleno tiempo, ¿no? Discípulo de Jesús. Entonces la Iglesia de la Campiña queremos potenciar estos valores, hacerlo de una manera relacional. Si alguien viene a nuestro grupo, pues va a ver que muchas veces lo hacemos, estudiamos la Biblia sentados, utilizamos un método, aunque somos muy flexibles, de hacerle preguntas a la Biblia. Lo hemos estudiado un pasaje bíblico durante la semana, pero luego allí nos escuchamos unos a otros, ¿no? Y nos retamos. Siempre la Biblia que nos dice para hacer, ¿no? ¿Y por qué el nombre de la campiña? Pues porque estamos en la campiña de Guadalajara. Y entonces hay un texto en la Biblia que Jesús dice, mirad los campos que están listos para la siega. Está hablando en sentido figurado, ¿no? Como a modo de ilustración. Compara ese campo con la gente que le estaba viendo, que necesita del Evangelio. Entonces nosotros viendo nuestra campiña, que es donde nosotros vivimos, queremos mirar a la campiña y queremos extender el Evangelio, queremos extender el reino de Dios. Y bueno, la obra es muy grande, nosotros somos muy pocos, pero fue Jesús el que nos dijo, mirad los campos. En nuestro caso, mirad la campiña. Así que por eso surge este nombre. Qué bueno, qué buena, Eva. Y la verdad que estaba pensando mientras te escuchaba me venían dos pensamientos que no sabemos del todo por qué el Señor permitió la pandemia y Ujú, tanto sufrimiento. Bueno, yo al menos no tengo toda la explicación, pero sí que es verdad que es bueno aprovechar las circunstancias que nos vienen, ¿no? Para hacer cambios o para ponernos retos y uno de ellos pues es conversaciones desde el desierto, el otro es la campiña, porque bueno, ha sido un tiempo para ujú, reflexionar, ¿no? Y también me gustó mucho la palabra que has usado, ¿no? Tenemos intencional, que tenemos que ser intencionales. ujú, Si todo lo dejamos a cuando tenga ganas o al azar, no vamos ni a amar a Dios, ni a amar al prójimo, ni a llevar su evangelio. ujú. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la cuestión es que no, bueno, nos has hablado de muchas cosas, muchos espacios en internet, un trabajo muy grande en la campiña, porque además no sois muchos y intentáis pues hacer lo que el Señor dijo, ¿no? Y yo me pregunto, tú eres esposa, eres madre, eres hija, eres hermana, eres vecina, supongo que tienes vecinos, eres miembro de iglesia, eres amiga. Y encima, pues haces un montón de cosas que no sé si cada día estás en todas estas actividades, pero seguramente que con mucha frecuencia. Mi pregunta es, ¿cómo puedes llevar todo esto sin que el equilibrio lo pierdas, sin colapsar? Porque las cosas no surgen así como así, hay que trabajarlas.
Dinos el truco, porque seguro que hay algún truco. Bueno, yo a veces cuando hay personas que me dicen, voy a hacer muchas cosas, yo pienso que todas las personas hacemos muchas cosas al día si las mencionáramos. A veces en tono de humor digo, bueno, pues tengo hasta tiempo de perderlo. Pero mira, me he dado cuenta que hay algo que siempre me ha acompañado y de hecho por la mañana yo tengo mi Biblia y también tengo esto. Es una agenda. Sí. Y me he dado cuenta, ahora intento comprarme agendas bonitas, porque ya que las tengo todo el año conmigo, pues que las disfrute. Pero mirando hacia atrás, me he dado cuenta que yo siempre he tenido una agenda, una libreta, donde yo he apuntado muchas cosas. Me doy cuenta que si yo tengo claridad de lo que quiero hacer Ujú, y no lo dejo a ver a qué me da tiempo, pues eso me ayuda, ¿no? Entonces yo casi cada día yo por la mañana, después de leer la Biblia, apunto las cosas que tengo que hacer para ese día. Y luego no es que las esté mirando continuamente, pero ya he puesto claridad en mi mente de lo que quiero hacer. A veces por la noche las miro y digo, uy, pues esto no lo he hecho, ujú, lo dejo para el día siguiente. Es decir, no soy una esclava de la agenda, ujú, pero sí que pongo cosas que tengo que hacer, porque si no las podría olvidar. Y además me doy cuenta que con la edad incluso voy a peor, ¿no? Entonces la escribo y digo, estas son las cosas que yo tengo que hacer hoy, ¿no? Y a veces también lo hago a nivel de semana, ¿no? El pensar, ¿qué tengo que hacer esta semana? Esta entrevista yo la tenía agendada, yo sabía que hoy lo que hiciera iba a dejar este tiempo para hacerlo. Y también sé lo que voy a hacer de comida después y lo que tengo que hacer esta tarde, pero eso me ayuda muchísimo. Luego me he dado también cuenta que algo que me ayuda a poder hacer muchas cosas es que no soy perfeccionista. Entonces veo a muchas personas que son perfeccionistas y se quedan, ay, le impiden, le inmovilizan, porque como nunca podemos hacer las cosas como nos gustaría o dedicar todo el tiempo, pues no las hacemos. Y yo pues tengo otras cosas, pero esas no. Me gusta hacer las cosas bien, es decir, me gusta hacer las cosas bien, pero a veces digo, hasta aquí he llegado, ¿no? Estas propias entrevistas, cuando tú ves las primeras que empecé, puedes decir, qué mala calidad de imagen, de no sé qué. Las hice y yo era consciente de que no eran las mejores, pero las quería hacer y bueno, si puedo aprender, si puedo tener un micrófono ahora mejor, si puedo tener una cámara mejor, pues son cositas que las puedo ir eh, poniendo, introduciendo, pero no soy perfeccionista y eso me ayuda a que pueda hacer pues más cosas. Y creo que esos son, no sé si son secretos, pero son cosas que me ayudan. pero ayuda, ayuda, tomamos nota. Siempre se dice que la organización es el mejor método, ¿no? Para todo, qué bueno. Pues sí, yo también tengo mi agenda, es más pequeñita, pero también hago uso de ella, sí, y doy fe de que es bueno. Eva, quería preguntarte algo de lo que me he enterado hace poco tiempo. Y bueno, es algo que todos sabemos con solo abrir, encender la tele o leer un periódico por 5 minutos o escuchar la radio. Y es que la familia como institución, tal como Dios la creó, tal como Dios la creó, pues está siendo atacada de muy diferentes formas y bueno, desde todos los frentes, podríamos decir. Y yo sé que de esto me he enterado hace poco, relativamente, que tú y Víctor, tu esposo, habéis iniciado un espacio para ayudar precisamente a la base de la familia, que es el matrimonio. Ujú. Yo quería preguntarte, bueno, también, ¿por qué surgió? ¿Por qué surgió esto? ¿Qué hubo en vuestro corazón? Y cómo se llama el Ujú. espacio y cómo os organizáis como matrimonio para compartirlo con el público, con Ujú. otros matrimonios. Explícanos un poco. Pues mira, para contestarte me tengo que ir a bastantes años detrás, porque esto ha sido un proceso. Y Víctor y yo una vez estábamos hablando mm, de esta situación que se está viviendo, de que familias están destruidas, de tantos divorcios como los que hay. Y nos pasó que varias personas cercanas a nosotros empezaron a divorciarse y como que lo vimos muy cerca,
que la familia pues estaba tambaleando. Y hablando dijimos, ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde pueden ir las parejas que están atravesando por problemas? Y eso viene. Yo llevo 23 años casada, ¿no? Y me imagino que tú, creo que también. Eh, ¿Qué hay? ¿No? ¿Dónde puede ir una pareja que está atravesando estos problemas? Y sobre todo una pareja cristiana, porque quizá habíamos asumido que gente que no tiene unos valores cristianos, pues bueno, podía pasar. Pero cuando nos dimos cuenta o empezamos a sentir que esto también estaba pasando dentro de la familia cristiana, nos hizo preguntarnos y nos hizo empezar a buscar, en principio como buscar quién estaba ayudando, ¿no? Dar quizá un teléfono o buscar, no sé, quién estaba trabajando el tema de los matrimonios especialmente. Al empezar a buscar, empezamos también pues a prepararnos nosotros mismos. Fuimos a una capacitación para matrimonios con los cursos Alfa para matrimonios. Después, pues una cosa va llevando a otra y nos dimos cuenta que a lo mejor nosotros teníamos que prepararnos también de una manera más específica. De ahí surgió que empezamos a estudiar con el Instituto INFA, Instituto para la Familia, y que tenemos como el título de expertos en consejeros familiares, que suena así como muy bien, pero bueno, era una capacitación para aprender, para tener herramientas, pero eso nos llevó a querer prepararnos un poco mejor y estuvimos 3 años, y lo tengo por aquí apuntado porque es difícil decirlo, con la Asociación Española de Asesoramiento y Cuidado Familiar. Es una asociación, Eirene, viene del griego, paz, y ellos dan una formación de 3 años semipresencial. Y fue Víctor el primero que se apuntó y enseguida me dijo, Eva, tú tienes también que hacerlo conmigo, ¿no? Porque teníamos que ir como a la par, perdón, haciéndolo. Y estudiamos y ha sido un proceso de aprendizaje, de tener herramientas, recursos para poder compartir. Y ahora ha llegado el momento donde ya nos toca, pues, y nos ha costado un poco lanzarnos, ¿no? Al ruedo, como se dice, y hemos creado una asociación, que es Asociación Familias 21. Es una asociación que está legalizada tanto a nivel nacional como también local. Entonces, ahora queremos, pues, estamos ya impartiendo algunos talleres. Ahora mismo lo hacemos a través de YouTube. Tenemos el canal Familias 21, con números romanos, como siempre me dice Víctor, Familias 21. Y ahí hemos empezado a hacer estos talleres, seminarios para matrimonios, sobre cómo relacionarnos. Queremos ser como muy preventivos, ¿no? Porque la verdad es que luego hay momentos donde hay parejas que ya tienen problemas estructurales y necesitan una ayuda quizá más específica, pero hay veces que solamente son cosas puntuales, cosas que están asociadas al ciclo de la vida, trae sus crisis. Y veo que muchas parejas se quedan ahí atascadas. Y no, son cosas que nos pasan a todos. Lo que pasa es que vamos a tener herramientas para poder hacer frente, ¿no? A todo esto. Así que sí, surgió Familias 21, es un proyecto familiar, porque lo hemos hecho como familia, pero tenemos amigos y quizá cuando empecemos a funcionar, pues habrá más gente que quiera formar parte también. Pero ahora mismo son estos talleres a través de YouTube, queremos hacer cosas presenciales, ya lo hemos hecho en el pasado con algunos matrimonios, pero bueno, queremos seguir haciendo estas actividades de prevención y de herramientas. Qué bueno, Y qué fíjate bueno. una cosa de Familias Sí, 21, sí, sí. porque no hemos puesto así como a una frase, ¿no? Queremos el desarrollo de familias saludables. Nos gusta mucho esto de saludables, porque no son familias perfectas, no son ni siquiera familias felices, sino que tienen salud. Porque al ser familias saludables, vamos a impartir salud a la pareja, a los hijos y queremos pensar también que al mundo. Mm. Una intención muy buena y deseo que el Señor os bendiga en este recién casi estrenado proyecto, ¿no? De la asociación y que, bueno, lo que hablábamos antes, la palabra ser intencionales, ¿no? La prevención también es algo intencional, es algo intencional. Qué bueno, pues os deseo lo mejor en este proyecto también.
Y bueno, solo decir que todas estas iniciativas de las que has estado hablando desde el principio hasta Familia 21, ¿no? Pues todos los enlaces aparecerán al final en la entrevista para que cualquier persona que quiera acceder a ellos pues pueda seguir enriqueciéndose de estos ministerios y recibir bendición e incluso ponerse en contacto con vosotros, contigo, con vosotros. Eva, a tus invitadas muchas veces les preguntas por algún libro que hayan leído, que les haya sido útil y yo te pregunto a ti, me imagino que te gusta leer, por todo lo que estás comentando tiene que gustarte leer. Si tienes algún libro o libros que te gustaría compartir porque te han sido de bendición, de utilidad y que creas que lo pueden ser para quienes te escuchamos. Pues mira, Elizabeth, me encantan los libros. Quien nos conoce, tanto a Víctor como a mí, sabe que tenemos aquí una biblioteca que a veces ya pues vamos regalando porque son demasiados libros. Pero me encantan los libros y la verdad que no entiendo la vida sin leer. Para mí ha sido la manera de aprender, no sé, me ha abierto mundos y un acceso, ¿no?, al conocimiento muy importante. Siempre recomiendo como libro de base, y tú lo sabes, la Biblia, ¿no? Este es el libro que para mí no solamente me ha dado información, sino que ha transformado mi vida. Pero eso en cada entrevista yo siempre termino diciendo, ¿no? Lee la Biblia. Pero también hay muchísimos libros. Y me voy a aprovechar, porque decía, digo uno, digo dos, pues ni uno ni dos. Tómate tu tiempo. Mira, como hemos hablado de familias, yo digo, a ver, libro para las familias. Lo que voy a decir aquí es una muestra, ¿no? Un botón. Pero yo hay este libro tan pequeñito que yo recomiendo mucho. Son Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es un libro antiguo, es un libro finito. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo con todo lo que se dice, ni yo tengo que estar de acuerdo con todas las cosas. Pero este libro te enseña cómo amar, porque muchas veces fallamos en que no sabemos amar a las personas o no las amamos de la manera que deberíamos. Entonces, este libro dice que hay principalmente 5 maneras en las que recibimos amor. Dice que recibimos amor por palabras de afirmación por ejemplo, Víctor, mi marido, sería una persona que él necesita palabras de afirmación. Y eso al principio de nuestro matrimonio fue algo que yo tuve que entender, porque yo era como muy clara hablando y le hacía daño, sin yo saberlo. Porque a mí que me digan las cosas claras casi lo agradezco, ¿no? Pero hay personas que necesitan que tú le afirmes y que tengas cuidado en la manera en cómo hablas, ¿no? Palabras de afirmación, tiempo de calidad, que eso sería lo mío. Si yo quiero sentirme amada, vamos a tener una conversación como esta, y más si tenemos una taza de té al lado, ¿no? Es algo que yo voy a disfrutar de un paseo o de estar con la gente que quiero, simplemente estando con ellos y que me dediquen este tiempo. También me gusta que me ayuden, que sería actos de servicio, ¿no? El que alguien esté conmigo haciendo las cosas que yo hago. Eso también sería algo que me siento amada, ¿no? Cuando veo que alguien está conmigo haciéndolo. O hacer regalos. Quizás ese no sería mi lenguaje de amor principal, pero yo conozco gente que si le haces un regalo te lo está agradeciendo y ahí se siente que tú te has acordado de ella y que le has dado ese regalo, ¿no? Y también el contacto físico. Hay gente, y ese sería mi hijo, por ejemplo. Mi hijo es una persona que necesita que le toques, ¿no? Y él además pasa por tu lado y te roza, porque necesita ese contacto. Pues este libro ayuda a ver eso y a decir, venga, vamos a ver cómo la otra persona necesita ser amada y vamos a hacerlo. Y hay un test que como familia hemos hecho y es muy gracioso, ¿no? Porque ver cada uno como somos diferentes. Entonces este sería uno de los libros que yo recomiendo. También, 7 reglas de oro para vivir en pareja, del doctor Gottman. Pues ya te digo, quizás es un libro donde no comparto todo lo que el doctor Gottman dice, pero es que hay reglas de convivencia y que ayudan y que son muy sencillas. Y me gusta este libro que hace énfasis en las cosas del día a día, en lo cotidiano. Ahí es donde tenemos que amarnos y ahí es donde tenemos que potenciar nuestras relaciones. Entonces, estas 7 reglas de oro, pues me encantan.
Y luego, Elizabeth, voy a recomendar un libro que no he terminado de leer, pero es que me lo han regalado este mes. No, en este mes me lo han regalado. Pero conozco a los autores. Entonces lo estoy disfrutando y quiero recomendarlo, porque además son autores españoles. Son Esther Martínez, junto con su marido Eduardo Bracier, y Víctor Mirón y Chesca Planagumá. Esther Martínez es psicóloga y es cristiana y hace su enfoque. Su esposo, que es más bien teólogo, hace su enfoque. Y Víctor y Chesca, que son consejeros familiares, pues también da su toque. Y creo que han hecho un conjunto precioso. Entonces, yo lo recomiendo, está casi recién sacado del horno, creciendo más juntos. ¿Vale? Un libro que yo estoy disfrutando y que me gustaría recomendar, ¿no? Además, como algo español, que está muy aterrizado en cómo están aquí funcionando las cosas, ¿no? Esto a nivel de familia, pero te he hablado antes que la iglesia para mí es muy importante, ¿no? Esta iglesia relacional. Y yo el año pasado he leído el libro que yo digo, es que esto es lo que yo, por lo que resueno, ¿no? Es Iglesia 24/7, comunidades misionales en la vida cotidiana, y a mí es que me encanta esto del 24/7, porque somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, pero también somos iglesia las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Y fíjate, por decirte una frase, ¿no? Que tengo subrayada, dice, tenemos que llevar la iglesia y la misión al contexto de la vida diaria. Debemos pensar en la iglesia como una comunidad de gente que comparte la vida cotidiana. Una iglesia todos los días con una misión todos los días. Pues que yo dije, esto es la campiña, esto es lo que nosotros queremos, la misión en el día a día. Y muy relacionado con este libro, pues este otro, que es Imagina Iglesia. También, cómo hacer y enviar discípulos 24/7. Es un poco la misma idea. Pero de este libro hubo algo que me hizo de verdad pararme, pensarlo y que lo he compartido. Fíjate, dice que la semana tiene 168 horas. Bueno, esto con una calculadora se hace. Pero dice que normalmente podemos pasar 48 horas durmiendo. Algunos más, algunos menos. Lo cual nos deja 120 horas. Y el autor dice, de estas 120 horas, ¿cuánto estamos como iglesia reunida? Es decir, ¿cuánto estamos todos los creyentes juntos pues, en reunión de estudio de la Biblia, de oración, de predicación? Y aquí, pues diferentes iglesias tendrán sus horarios. Yo me he dado cuenta que como nosotros como iglesia no llegamos ni a 3 horas durante toda la semana de poder estar juntos. Nos queda un montón de horas. Este autor debe ser mucho de iglesia porque él dice que está 10 horas como iglesia reunida. Nosotros muchísimo menos. A él le quedan 110 horas. A nosotros nos queda todavía más horas donde no estamos como iglesia reunida. Pero él dice, estamos como iglesia esparcida. Y me encantó porque me di cuenta de que es verdad que como iglesia esparcida en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en nuestra familia, con nuestros amigos, estamos muchísimo tiempo, pero tenemos que ser conscientes de que somos iglesia y que como iglesia, ¿qué debemos hacer? Nosotros sabemos que tenemos que ser luz, que tenemos que ser sal y que tenemos un mensaje para compartir. ¿Cómo lo hacemos? En esas 110 horas que no estamos reunidos. Entonces el libro me encantó porque da además muchos tips de manera, una cosa, por ejemplo, saber dónde cada persona de la iglesia, dónde está durante la semana. ¿Sabemos dónde trabaja la gente de la iglesia? ¿Oramos por el tiempo donde pasamos la mayoría del tiempo? Bueno, eso es como una idea. Entonces me encantó este libro sobre la iglesia. Y solamente un libro más, ¿eh, Elizabeth? Y me he aprovechado totalmente. Tranquila, tranquila. Es este libro, Una mujer sabia, Qué porque bueno. yo también trabajo mucho con mujeres, entre mujeres, ¿no? Y este libro yo lo he regalado, ahora han hecho una versión mucho más bonita, yo tengo la antigua. Está escrito por Wendy Bello, que es una cubana que está afincada ahora en Estados Unidos, y es sencillo pero profundo. Y me encanta porque yo creo que queremos ser mujeres sabias en nuestra vida cotidiana, en vivir con los principios que Dios nos ha dado. Una mujer sabia es una mujer
que sabe hablar lo adecuado, que sabe escuchar lo adecuado, es una mujer que bendice, bueno, muchísimas cosas. Durante la pandemia lo vimos como, hicimos un club de lectura, un club de lectura a través de Zoom, y este fue el libro que hicimos y fue buenísimo. Yo lo tengo súper subrayado y muchas veces para mí es un reto, ser una mujer sabia. Y estos son los libros que quería compartir, Elizabeth. Qué Si son de bendición para alguien, bueno. adelante. Algunos los conozco, otros no, pero la verdad que, y con los comentarios que haces, pues ya es un reto para a mí que también me encantan los libros, para tenerlos, leerlos y aprovechar las enseñanzas. Qué bueno, Eva. Gracias por haber tomado tu tiempo para escoger libros de entre tantísimos buenos que hay y presentarlos a la audiencia para que sean de bendición. Qué bueno. Bueno, pues ya hemos hablado de los libros y ahora vamos a hablar del primer libro que presentaste de la Biblia, que dices que como es y tiene que ser, ¿no?, el primer libro en nuestra vida como seguidoras de Jesús, ¿no? Y tú a tus entrevistadas siempre les preguntas al final por un texto, un versículo que les haya sido de bendición. Y claro, tú no te ibas a librar, ¿no?, de esta pregunta. O sea que ahí la tienes. ¿Qué texto podrías compartir con nosotras o con nosotros, toda la audiencia que pueda escuchar y ver este espacio, que creas que puede ser de aliento o de corrección para nuestras vidas, que te haya Fíjate, sido bueno para ti? fíjate, Elizabeth, que yo siempre le digo a las entrevistadas, sé que es muy difícil elegir uno, y cuando ahora me ha tocado a mí, digo, sí que es difícil, porque es que la Biblia, un libro vivo, un libro que no sé cuántas veces lo habré leído y siempre trae algo nuevo. Pero quería relacionarlo con todo lo que hemos hablado, ¿no? Y sobre todo con el desierto, con con este oasis en medio del desierto. Y Jesús, que es el buen pastor, hay un salmo que nos dice que Él es el pastor y que Él nos quiere llevar a prados, ¿no? A lugares de deleite. Pero es cierto que en la vida no siempre estamos ahí. Entonces el versículo que yo quiero compartir va a ser un versículo de cuando yo estuve en el desierto, en un desierto real, ¿no? Y en un desierto donde no se está bien en el sentido de que no ves el camino. Yo cuando veo las películas, ¿no? En un desierto que miras para adelante, para atrás, para donde mires, solo hay arena. ¿Cuál es el camino, no? Y a veces tienes esa sequedad del alma, ¿no? De decir, no quiero estar aquí, pero estoy. Entonces, estando yo en un desierto, en la pandemia, en un punto de la pandemia, por motivo bueno, que no viene ahora a cuento contar, pero yo me encontré con un versículo, Isaías 43:19. Y para mí fue, no sé, me dio paz, mm, confié, creí en este versículo que dice lo siguiente, y es Dios hablando: yo hago algo nuevo, pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Cuando yo leí que Dios iba a abrir caminos en el desierto, y yo quizá había leído este versículo, bueno, seguro lo había leído, pero en ese momento fue como, gracias Señor. Me lo tomé para mí de una manera, bueno, increíble, casi me emociona al pensarlo, ¿no? De que el Señor me estaba diciendo, Eva, yo voy a abrir un camino en el desierto, tú no lo ves, pero además dice, yo voy a hacer algo nuevo y lo voy a hacer pronto. Y bueno, y es como, no sé, esto está escrito 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, 2700 años a de cuando yo lo leí, pero yo lo hice mío. Y entendí un poquito de lo que significa la fe, de esa que en plan teórico sabemos, la fe que cree lo que todavía no ha visto. Pero yo dije, Señor, pues yo me hago mío este versículo, yo quiero que tú abras camino en el desierto, yo quiero ver este río en la sequedad que tengo ahora mismo. Y fue muy bonito porque además no tardó mucho tiempo, donde se abrió camino y donde el Señor me llevó a esos lugares de deleite, pero tuve que estar en ese sitio
Y, y lo que quiero decir es, si hay alguna persona que está en esta situación de que no ve esperanza, de que además ya piensa que no puede haber algo nuevo en su vida, está como atado al pasado y esto es lo que ha sido y esto es lo que va a ser, mira, Dios es superior a todo eso. Yo no sé cómo lo va a hacer en tu caso, yo sé cómo lo ha hecho en el mío, pero el Señor me cogió de donde estaba, me abrió un camino, me lo mostró y Él siempre me dice, hay esperanza a cualquier situación, con Dios, no con nosotros. Con nosotros estamos en ese desierto, pero con Dios hay esperanza. Entonces yo animo a la gente a que vaya a la palabra y a que la haga suya. Y este es el versículo que quería comentar, Elizabeth. Qué bueno. Gracias, Eva, porque nos lo podemos aplicar y casi a lo mejor a diario, porque a veces también a diario tenemos pequeños desiertos en los que estamos o épocas y gracias por esta palabra de esperanza, esta promesa del Señor para nuestras vidas, si la creemos con fe y confiamos en Él. Qué bueno. Y que el Señor la haya hecho realidad en tu vida también. Pues Eva, estamos llegando al final de esta entrevista. Qué ganas teníamos de conocerte un poquito más y te damos las gracias, ¿no? De todo lo que has compartido con la audiencia y de muchas cosas que se habrán quedado en el tintero, porque claro, es imposible, ¿no? En un espacio así, pues contar tantas cosas. Pero deseamos que el Señor te siga cuidando a ti como persona como matrimonio, que os siga bendiciendo y que podáis seguir llevando a cabo esos proyectos que Él pone en vuestro corazón, ya no solo como matrimonio, sino también como familia, ¿no? Con Josué y Nora, que podáis seguir siendo de bendición para otras personas. Y por supuesto tú con conversaciones desde el desierto, que sigas adelante y con todos los espacios en los que estás involucrada. Eva, antes de ir terminando, no sé si quieres decir algo más que a tu audiencia. Añade lo que quieras. Bueno, yo agradecerte a ti, Elizabeth, pues a veces no es fácil ponerse aquí delante de la cámara y hablar, entonces te quiero agradecer el que hayas querido entrevistarme y bueno, pues quizá que espero a las personas que quieran saber más de todo esto, pues yo les espero en mi oasis, en el oasis de Eva, en mi canal de YouTube, si quieren saber más sobre familias, pues animar a que no se queden, a que den el paso porque he dicho que Dios abre camino, pero también una cosa que no he dicho y ahora he recordado, que yo hablando con Víctor le decía, pero ¿cuál es el próximo paso que tenemos que dar? Y él me dijo algo que dice, conforme vayamos dando pasos, vamos a ir viendo camino. Hay que dar paso. Son las dos cosas. Dios está ahí, ¿no? Y quiere ayudarte, pero tú también tienes que empezar a dar paso. Entonces, que la gente no se quede como, bueno, me gusta esto que habéis hablado, qué bien, se os ve sincera, espero que se nos haya visto, que den el paso de hacer cambio en su vida y dejar que Dios entre, que Dios quiere entrar en tu familia, quiere entrar en tu vida para transformarla. Estamos rotos por el pecado, estamos separados de Dios y Dios se ha acercado a nosotros y nos está ofreciendo su salvación, su ayuda, el formar parte de su familia, que no se queden solo en esto me gusta, que busquen más y que vayan, que den pasos, ¿no? Entonces yo les espero en mi espacio y bueno, y agradecerte a ti, Elizabeth, por esta entrevista. Pues nada, ha sido un enorme placer eh, entrevistarte, conocerte un poco más. La verdad es que nos lo debías a la audiencia. Y nada, un enorme privilegio el que me hayas permitido entrar en tu casa, en tu espacio y tomar tu lugar por una vez. Muchas gracias por esa confianza también. Y nada, un fuerte abrazo para ti, para toda tu familia. Y bueno, ya decíamos que no cambiábamos mucho en la forma en la que se hace este espacio, entonces vamos a hacerlo así, ¿no? Que como siempre se hacen conversaciones desde el desierto, pues os animamos a seguir leyendo la Biblia, luz y guía para el alma. Y hago mías las palabras de Eva para despedirnos y decir que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós y que el Señor os bendiga. Adiós.